Bienvenidos a una edición más de Bitácora desde Restaurante El Aposento, un magnífico lugar para disfrutar en familia, con amigos, con compañeros de trabajo, para realizar sus actividades a tan solo 800 metros noroeste del puente peatonal de San Luis. San Isidro, en la ruta 32, encuentra un lugar con todos los requisitos para vivir un momento especial. El Aposento, reservaciones 2268-5303. Desde acá les estamos preparando una gran sorpresa que ya la van a disfrutar después de estos mensajes. Un invitado de lujo, uno de los grandes de la historia del deporte costarricense, un señor en todo el sentido de la palabra que viene a engalanar la pantalla de TCTV Canal 12 con nuestro programa Bitácora. Con su permiso, y venimos con este especial. Instituto Jiménez, seguimos creciendo. Visítenos ahora en Guadalupe y en Desamparados. Piensa en tu futuro, matricúlate en el Instituto Jiménez. También estamos en San Carlos. Mejora tu calidad de vida. Termina el cole en el Instituto Jiménez. Matrícula gratis. Bueno, aquí estamos en El Aposento. Estamos con doña Ana Orozco. Es la propietaria de este hermoso lugar que nos ofrece esta nueva administración, que trae enormes sorpresas, ¿verdad? Aquí vamos a disfrutar todos los clientes de este bello lugar como es El Aposento, enormes sorpresas. Empecemos, doña Ana, por darle la bienvenida y por contarnos dónde se ubica El Aposento. Muchas gracias. Estamos ubicados en San Isidro de Heredia, en Santa Elena. Estamos sobre la pista, ¿verdad? Sobre la ruta 32. Es muy fácil llegar, estamos muy cerca de la ciudad. Cerquita. A pesar de que hay un ambiente de tranquilidad, un ambiente muy lindo, estamos muy cerca. ¿A cuánto estamos de San José? Estamos a 15 minutos en carro. 15 minutos en carro, sencillo. Sí. ¿Qué ofrece El Aposento a su clientela? El Aposento le ofrece un menú muy variado. La especialidad es en carnes, churrasco, lomito, pero aparte de eso es un menú muy variado. Hemos percibido que lo hacen sentirse como en casa, que hay un trato muy humano. Exactamente. Eso es lo que va a diferenciar al Aposento de todos los demás lugares. Exactamente, esa es la atención de las personas que colaboramos para este restaurante. Son personas muy capacitadas, personas muy respetuosas, sobre todo la atención con el cliente. Y profesionales de profesionales, exactamente. A pesar de que hay un ambiente muy tranquilo, también tienen noches de karaoke. Noches de karaoke, música trova, los domingos. Los domingos son familiares, ¿verdad? Algo extraordinario. Familiares, para sí. Es algo muy bonito para digamos, un domingo familiar, para los niños, perfecto, para adultos mayores, todo. Y viene la persona que quiere venir a disfrutar un ambiente diferente, salir del centro de la ciudad. Y un seguro parqueo. Exactamente, para que tenemos estén tranquilos amplio parqueo. Con su vehículo. Exacto. Doña Ana, para finalizar, cualquier evento se puede realizar acá. Si alguien quiere traer algún tipo de celebración en particular, ya sea familiar o empresarial, la pueden llamar. Claro, estamos dando esos servicios. Me han dicho que tienen precios extraordinarios, ¿verdad? Exacto, inmejorables. Exacto, esa es la idea, competir con los precios, bajar costos. Correcto, que la gente encuentre la combinación de calidad y precio. Exactamente. Calidad y precio. ¿A qué número llaman para reservaciones, para contratar los servicios? Sería el 8328-1112. 8328-1112. O al 2268-5303. Muy bien, El Aposento es un lugar extraordinario que ustedes pueden visitar para vivir una experiencia única. Estamos en Bitácora, estamos desde el bar-restaurante El Aposento. ¿Cuál es la dirección? Muy sencilla, 800 metros este del puente peatonal de San Luis, en San Isidro, ruta 32. Excelente comida, excelente atención en El Aposento, gran variedad de bocadillos acá en El Aposento, y estamos con una figura extraordinaria del deporte costarricense. Uno casi siempre como comunicador tiene sueños. Siempre quise en alguna oportunidad poder tener un programa con mi ídolo, que eso es lo que es el señor Rafael Ángel Pérez Córdoba. Y hoy la vida
nuestro Señor me ha dado la oportunidad, y don Jeremy Alvarado, de hacer este programa con don Rafael Ángel. Y quiero confesarlo aquí en cámaras porque pocos son los ejemplos que podemos dar de figuras tan destacadas en la vida deportiva y en la vida personal. Bienvenido, mi estimado don Rafael Ángel Pérez, mi ídolo. Muchas gracias, don Fernando. Para mí es un verdadero orgullo y un placer estar con ustedes, disfrutando de este programa y poder compartir el diálogo que ustedes quieran. Bueno, nosotros nos hemos dado lujos en este programa, claro, de tener gente muy distinguida. Y creo que todos los medios de comunicación tenemos esa oportunidad, pero cada quien enfoca las cosas como cree o como le convienen. Cada maestrillo tiene su librillo. Y pues desde Bitácora, desde esta trinchera, que es de mucha lucha, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, somos productores independientes y eso conlleva que no simplemente nos sirven el micrófono y listo, ¿verdad? Sino que es un trabajo muy arduo, pero nos gusta tratar de hacer algo bueno, como usted lo intentó, don Rafael Ángel, y como queremos darle las gracias en nombre de todo el pueblo costarricense por representar dignamente a nuestro país, por poner la bandera muy en alto y por ser un ejemplo para esta sociedad, que a eso es lo que quería llegar para iniciar. Sociedad carente de líderes, de valores, de gente ejemplar, de gente a seguir, de modelos a seguir. Y hoy nos quieren vender a cualquier persona como un modelo a seguir, como un ejemplo. Nos venden humo. Sí, nos están vendiendo humo. Don Rafael Ángel Pérez es un ejemplo de lucha, de superación y de éxito. Así que empecemos contando, don Rafael Ángel, porque hablábamos aquí antes del programa de todo lo que representó para usted constituirse en el gran deportista que hoy todos reconocemos que ha logrado ser. Muchas gracias. Bueno, es una historia muy larga y también compleja, ¿verdad? Bueno, yo parto de mi contexto familiar, que era un contexto de familia campesina en Ciudad Colón, bueno, antigua Villa Colón. Ajá. Pues, gente que se dedicaba a tareas del campo para sobrevivir. Y en ese contexto yo me desarrollé como niño y un poco como adolescente, hasta que ya después continué estudios secundarios y después universitarios. Pero bueno, yo parto de allí, parto también de que yo soy eso que llaman hijo natural, o sea, un hijo sin padre, y que mi madre hizo todo por mí. Una señora trabajadora hasta más no haber, pero también muy preocupada por el crecimiento personal e integral de uno. Yo sí, muchas veces me pregunto, todavía en mi edad y con mi formación, cómo era mi madre y cómo pensaba mi madre, es decir, la preocupación que tenía, sobre todo por lo que ella decía: no quiero que usted sea un peón del campo, ¿ya? Y siempre me estimuló para que estudiara. Y yo recuerdo con toda claridad el primer día de clases mío, con un lápiz verde. ¿En qué escuela, don Rafael Ángel? En la escuela Rogelio Fernández Güell en Villa Colón, ¿verdad? Yo recuerdo eso, el cuadernito y un tajador que llamaban en ese momento. Eso lo recuerdo. Es un recuerdo inolvidable porque fue una gran emoción para mí. Y con una lucha de su mamá para sacar adelante. Indudablemente, y mucho más secundaria después, ¿verdad? Porque bueno, la educación primaria pues generalmente está al alcance de cualquiera, pero la secundaria no es tan fácil ya. Correcto. La secundaria tiene sus discriminaciones un poco muy sutiles, sublimes, que no se ven, ¿verdad? Pero que están allí, ¿verdad? Un poquito la anécdota para los más jóvenes. ¿Cómo era Ciudad Colón en ese momento en que usted se criaba? Que era Villa Colón, como la conocíamos. Sí. Un poquito del ambiente, cómo se movía esto ahí, donde usted se crió, cómo era geográficamente Villa Colón. Sí, lógicamente era un pueblo totalmente de campo, una sola calle que la atravesaba, que llamábamos la calle Real. Ajá. Era encascotada, que decíamos, ¿verdad? Era la única, además todo eran calles de tierra, llenas de barro. Yo recuerdo que yo, cuando salía de mi casa, salía de alguna manera con unos zapatos distintos, unas tenis o algo así, y luego cuando iba a tomar el bus me cambiaba y escondía los zapatos. Por el barro. Por el barro, correctamente. Es decir, eran las situaciones que se daban en ese momento, porque es decir, sobre todo en tiempos de invierno, claro, era muy difícil transitar, ¿verdad? Era la Costa Rica campesina. Era la Costa Rica de ese entonces, ¿verdad? Y creo que todos los que en ese momento nos movíamos,
nos pasaba eso, ¿verdad? No era una cosa como de discriminación, ¿verdad? Yo creo que sí, pero yo creo que eso nos signó también en nuestra forma de ser, ¿verdad? De meternos en nosotros, en superar ese espíritu de lucha, porque todavía a mí me tocó una colita de eso, cuando la luz llegaba a las 3 de la tarde y se iba a las 10 de la noche, ¿verdad? Esa Costa Rica que los jóvenes ahora que desde chiquillos andan con un celular en la mano, ellos no vivieron esa transición, que yo creo que es una ventaja en un sentido, pero una desventaja en otro, ¿no? Sí, bueno, interesante lo que usted dice. A mi casa la luz llegó cuando yo estaba en 4º año de la secundaria. Es decir, no hubo luz nunca. Yo estudiaba con una canfinera. Y un tío me inspiraba mucho diciendo, un tío que se llamaba Leonidas, me decía, Cristóbal Colón estudiaba con una canfinera. Ajá. Entonces, son motivaciones que le dan a uno los familiares interesantes. Bueno, y eso era cierto. A mí me levantaba a veces a las 4 de la mañana a estudiar con una canfinera. En la noche también. Y cuando empecé a combinar el entrenamiento ya, que lo empecé muy temprano en el colegio, tenía que mezclar el estudio en esas condiciones con salir a correr también. Bueno, pero para entrar ahí, ya que usted nos ha combinado el tema, don Rafael Ángel, ¿cómo se descubre esa afinidad hacia el atletismo? Yo me descubro en el Liceo Isidoro Segreda, que estaba en la Sabana, un colegio situado en lo que era el hangar del aeropuerto. Habían cerrado el aeropuerto y en ese momento estaba la reforma de educación secundaria y estaban creando colegios, pero creaban colegios y no habían instalaciones. A nosotros nos colocaron en el hangar exactamente allí, ¿verdad? Entonces, bueno, el profesor de educación física no tenía materiales de nada, era don René Álvarez. Nos llevaba al hipódromo, donde se corrían los caballos allí nos llevaba a correr, ¿verdad? Y bueno, ahí me di cuenta yo de que era mejor que mis compañeros. Y muy pronto, estando en el 7º año, mejor que los compañeros de todo el colegio ya. Es decir, yo surgí muy rápidamente, muy fácil en el nivel, digamos, de... ¿Ya lo traía ustedes? Sí, claro, tal vez por trabajos muy fuertes que hacía de niño y de joven. Mi familia tenía una finquita en el río Vidilla, en el borde del río Vidilla, en el llamaban el Sardinal, y otra que llamaban en el Alto, 12 sitios opuestos totalmente. En uno había que bajar mucho, bajo y otro en un alto. Pues yo cargaba muchas frutas incluso. Salía cargando con un saco en el hombro 5 kilómetros, ¿eh? Entonces, y desde que estaba como en 4º grado de la escuela. Entonces, imagínense, seguramente eso me dio fortaleza, resistencia. Física y mental. Física y mental, correcto. Es muy importante, ¿verdad? Física. Porque la fortaleza no es solo física, es mental. Y cuidado, sino más mental, ¿verdad? Sí, dentro de esas dificultades que se daban en aquellos tiempos, la desventaja de la época actual, ¿verdad? Que todo se recibe muy fácil. Entonces no se valora. Usted recuerda con mucho amor el estudiar ahí con la canfinera por el sacrificio que representaba. Hoy nuestros jóvenes tienen a la mano internet, tienen cualquier tipo de medio para facilitar e incluso potenciar esa preparación. Ya el que no estudia es porque no le da la gana. Sí, claro, pero el asunto es que para transformarse uno como persona en cualquier campo del desarrollo humano, físico, emocional, psicológico, necesita sacrificarse. El sacrificio es lo que lo transforma a uno. En cualquier época, en cualquier contexto mundial, la persona que quiere crecer tiene que sacrificarse. Siempre la persona que va a sobresalir se ha sacrificado. Correcto, pero además, el ejemplo, los mentores, ya me dijo usted, su mamá, igual para mí. Mi madre lo fue prácticamente todo, porque yo no tuve padre tampoco. Lo tuve, pero se marchó muy temprano de la casa. En el caso suyo, hijo natural, que decía don Vicente Langner, por cierto, que escandalizó la sociedad de Cartaga en los 30, porque don Vicente Langner, me hablan de hijos naturales, ¿qué? Es que hay hijos artificiales, digo don Vicente Langner, y escandalizó con eso la sociedad de Cartaga. Pero volvamos a esto, signado usted por su madre, y posteriormente, ¿cuáles fueron las personas que le influenciaron en esa personalidad recia que usted tiene, en esa manera de ser, para salir adelante? Sí. Bueno, indudablemente el profesor de educación física, don René. Dejó mi huella, y recuerdo, él me decía Pacaca a mí. A Colón le dicen Pacaca. Entonces nunca supo el apellido mío, yo creo, en secundaria. Entonces me decía Pacaca. Y entonces cuando iba a correr siempre me exigía mucho. Es una persona que en el principio
influyó mucho en mi vida, indudablemente. Después de eso, ya cuando estuve mucho más desarrollado, aquel señor Augusto Pila Tereña. Augusto Pila vino al país para formar los primeros profesores de educación física y me vio compitiendo en un campeonato nacional de atletismo. Y al medio campeonato me dice: Pérez, quiero hablar con vos al final. Y recuerdo que yo lo esperé ahí en una grada del Estadio Nacional. Él terminó y venía en un bus azul hacia mí y ya llegó y me dice: Pérez, ¿querés entrenar conmigo? Y yo estaba deseoso de que alguien me dirigiera, porque yo hasta ese momento me había dirigido solo, leyendo, preguntando, observando a otros, ¿verdad? Y había autodidacta, claro, totalmente autodidacta. Había muy poco saber en el país sobre el entrenamiento de fondo, sobre todo, que es un entrenamiento complicado, porque se requiere saber mucha fisiología. Es la base del entrenamiento de fondo, y cuidado si no, de todo el entrenamiento es la fisiología, ¿verdad? Y entonces, bueno, indudablemente que para mí fue una persona que me hizo dar el salto al campo internacional. Lo suyo tiene todavía mucho más mérito, don Rafael Ángel, porque ya usted lo acaba de mencionar, se tuvo que forjar solo en todos los campos. Tuvo que saber cómo podía trabajar, de qué manera realizar sus trabajos para crecer como deportista. No tenía nadie que lo acuerpara. Correcto. Se desarrolló solo. Yo por eso admiro mucho, don Fernando, don Rafael Ángel y amigos televidentes, al deportista individual. Porque cuando un deportista individual surge, habla de muchas cosas adicionales. El grupal, el deporte grupal llega a un entrenamiento y hay un rigor de competencia que lo exige a meterse en una línea. Hablamos de equipo. Sí, usted tenía que decidirse a levantar temprano, a exigirse en cada momento de su preparación, a necesitar impulsarse usted mismo. Eso, sí. y el atleta individual en general, don Rafael Ángel, tiene mucho más mérito. Seguramente que sí, ¿verdad? Uno no puede generalizar, pero parece que sí. En mi caso personal, yo era un asceta. Era un tipo raro, un muchacho adolescente raro, tímido, ¿verdad? Y siempre, incluso como persona, pero es una característica de los corredores de fondo. Son un poco tímidos, ¿verdad? Son un poco distantes del resto de la gente. No, seguramente, como usted lo dice muy bien, porque el deporte grupal crea sociedad. Entonces la gente necesita agruparse entre sí, apoyarse incluso para obtener un buen rendimiento. En cambio, el deporte individual es todo lo contrario, es separarse, aislarse completamente, concentrarse. Es que un tanto es, me aíslo para no contaminarme, también puede ser por ahí, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Pero eso es un asunto de personalidad. Es decir, uno puede formar un perfil de los atletas individuales, sobre todo de fondo, no los velocistas son más sociales, ¿verdad? Los fondistas, la mayoría son muy callados, reservados, tímidos, ¿verdad? Pero eso se mantiene posteriormente a que se retira o es solamente cuando están en época de competencia. En época de competencia, lógicamente con el tiempo el ser humano se transforma y las personas se transforman también. Quizá la disciplina lo obliga a uno a tener esa conducta. Ya después que uno se retira, uno ya se da cuenta de que no hay tanta responsabilidad. Sí, tal vez por tener miedo a elementos distractores, ¿verdad? Correcto, claro. Claro, por ejemplo, es que yo, era una persona que yo le cuento que yo me tomé mi primera cerveza a los 36 años cuando me estaba retirando. Nunca había probado el licor. Yo era una persona que me acostaba a las 8 de la noche. Ese tipo de disciplina es un estilo de vida. Un estilo de vida complicado porque el resto de la gente no lo entiende a uno. Pero todo eso se logró probablemente gracias a que usted, en el momento de levantarse, de mantener una dieta, de acostarse temprano, su mamá venía a la mente. El tío que llegaba a inspirarlo. El tío que llegaba a inspirarlo cuando estaba estudiando. Los hábitos, la creación de hábitos. Esa exigencia suya venía por la inspiración de toda esa gente que había influido. Ahora, Rafael, esa inspiración, para volver a don Augusto Pila, esa inspiración, todo eso que usted tenía, ese bagaje, ¿cómo lo llegó a complementar don Augusto Pila? Bueno, con saber técnico. Es decir, el tipo era un tipo muy bien formado. Primero, Augusto había sido director de Deportes de Cuba. Fue el último director de Deportes de Cuba a la llegada de la Revolución, ¿verdad? Luego él se fue a España y se formó muy bien. Además era un tipo súper estudioso, ¿eh? ¿De qué nacionalidad era? Él es cubano. Bueno, era cubano, ya murió, ¿verdad? Luego
radicó mucho en España, ¿verdad? Y luego vino a Costa Rica, quería mucho el país como tal, ¿verdad? Y él tenía una ilusión conmigo. Él quería ser campeón olímpico conmigo. Es decir, pero me sometía a tipos de entrenamiento y a disciplinas que ningún otro atleta le soportó en el país. Porque él tuvo muchos atletas acá. Sí, tuvo muchos. Sin embargo, aguantarlo a él era una cosa muy, muy complicada. Aparte que los españoles en carácter es un carácter... sí, los cubanos prácticamente... Sí, claro. Toda la descendencia. Toda la descendencia de España, ¿no? La forma de hablar, incluso, la gente creía que los estaba regañando. Y no, es una forma de hablar del cubano, y del español. Están agarrando y están en una tertulia. Una combinación rara, cubano-español, ¿verdad? ¿Cómo no? Es muy fuerte de carácter en eso y disciplina como tal, ¿verdad? Yo siempre llegaba a Augusto antes a un entrenamiento. Imagínense que la primera prueba que me hizo él fue convocarme un Viernes Santo a las 4 de la tarde al Estadio Nacional a entrenar. Sí, indudablemente. A las 4, ¿sí? Claro. Para una cultura católica como la nuestra, no había ni autobuses siquiera. Claro, y sobre todo en una época donde todavía era más firme. Que eso fue una prueba. Claro, es una prueba, indudablemente. Con el tiempo yo lo interpreté. En el momento no, pero yo recuerdo cómo llegué. Una prueba en lo mental, en lo ideológico, en la forma de ser, en un montón de cosas, porque el discurso estaba ahí. No, Viernes Santo, ¿cómo se le ocurre a usted poder mencionar un Viernes Santo? Sí. Entonces ahí lo probó. Yo le dije, por cierto, pero me gusta, es que el Viernes Santo en Costa Rica no se... Nadie trabaja, no hay carros, me dice. Si quieres ser campeón del mundo, tienes que entrenar todos los días, porque si usted no entrena el Viernes Santo, los rusos entrenan y cuando se enfrenten, te van a ganar. Bueno, don Rafael Ángel Pérez es nuestro invitado especial en esta bitácora, con el que esperamos abordar muchos temas. Tuvo recibimientos extraordinarios en el país. En épocas donde las cosas eran más difíciles, hay que ser honestos, porque hoy en día recibimos muchas facilidades. Sergio Molina nos enseñó aquí en este programa de un reloj que prácticamente le controla al deportista todo. Le ayuda muchísimo. Y así como ese ejemplo del reloj hay otros temas que podríamos valorizar, pero lo suyo, ese ejemplo, es verdaderamente un orgullo para el país. Y lo vamos a continuar aprovechando para hablar de otras cosas, porque don Rafael Ángel se ha especializado, ha sido una persona que se ha preparado de una manera también ejemplar a nivel académico. Ha enseñado, porque hay mucha gente muy egoísta que no le da miedo a enseñar, exactamente. ¿Cómo se visualiza el panorama de nuestro deporte en general? Usted está muy pendiente de todo lo que pasa y leo atentamente sus comentarios en las redes sociales porque dejan una huella importante, don Rafael Ángel. Yo tengo la impresión un poco contraria a mucha gente de que el deporte está mejorando. Y hay una serie de resultados en varios deportes que le demuestran a uno que el deporte está mejorando, que nuestros deportistas destacan a nivel internacional. Pero me parece también, me da la impresión de que es un esfuerzo aislado de personas, de empresas, ¿verdad? Pero que la organización deportiva del país como tal no está contribuyendo con eso. Es decir, actualmente la empresa privada está contribuyendo mucho para que el deportista crezca en distintos deportes, con patrocinios, con diversos apoyos, pero las políticas públicas para el deporte yo no las veo tan claras, ¿verdad? Mal canalizadas. Vean el caso, hablemos del Ministerio del Deporte. Lleva como 3 administraciones el ministerio, y en este momento, ¿en qué suena el Ministerio de Deportes? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Ministerio de Deportes? Uno no sabe qué hace, honestamente. Yo soy una persona que estoy cerca del deporte y busco información, pero yo no veo qué hace el Ministerio del Deporte. Sí, y pongo tan solo un ejemplo. Se sabe que Limón es cuna de atletas. Correcto. Hay una pista buena que hicieron en el Estadio Nuevo de Limón y está abandonada, o sea... ahí en la publicación que hace la prensa, no me lo estoy inventando, de que se necesita no sé qué cantidad de millones para darle... Vea qué cafecito le están trayendo, don Fernando. Café extraordinario. ¿Cuál es el nombre del compañero? Mauricio. Don Mauricio los atiende aquí en el aposento para que vengan a disfrutar de un café riquísimo. Hace poco degustamos un casado extraordinario. Claro. Pollito con todo, una delicia. ¿Qué le pareció la comida, don Rafael? Está muy sabrosa. Voy a traer a mi familia acá. Bueno, pues ya sabe que aquí puede venir y disfrutar de eventos variados. Claro. Y también puede realizar su evento aquí
en el aposento 2268-5303 para que usted viva una experiencia que no va a olvidar jamás. Bueno, volvíamos a lo de la pista de Limón. Sí. Está abandonado el estadio. Correcto. Es más, creo que abandonado entre comillas, porque quien sí lo está ocupando debajo de las graderías es un colegio. Sí. Entonces, eso le muestra a usted el desorden que hay en este momento, donde una pista que costó millones de millones, simplemente, y en el lugar donde hay más cantidad y posibilidades de sacar atletas, está prácticamente abandonada. Sí, ahí el Ministerio del Deporte o el ICODER, y que me perdonen los amigos del ICODER, debieron haber creado un centro de entrenamiento para diversos deportes. Hubo una intención que es el colegio deportivo. Yo no sé si ese colegio que está en las gradas que usted dice es el colegio deportivo de Limón, pero es una lástima porque se perdió el colegio deportivo. El espíritu del colegio deportivo era un colegio para formar deportistas, pero lo que hicieron fue un colegio técnico donde no incluyen el entrenamiento de los deportistas como parte del currículo. Y eso debe ser. Es decir, mente sana en cuerpo sano. Correcto. Por ejemplo, tenemos lecciones, digamos, de 7 a 11, de 8 a 11 o a 12, y la tarde es entrenamiento, pero eso cuenta como parte de la formación, porque el entrenamiento forma. Es decir, uno tiene que formarse físicamente, ¿y qué tiene pasa, que formarse mentalmente. Ahora que usted menciona eso, don Rafael Ángel, perdón, ¿qué pasa con un tema que creo que va de la mano con esto, que son los especialistas que hay en las escuelas? La educación física que están recibiendo nuestros niños. Correcto. Es algo por hacerlo, que son clases que dan ahí como para rellenar el horario escolar. Como decían los antepasados, no quiero cargarle la burra a los maestros de educación física. No, la cargo en general contra el sistema de educación, porque dos cosas fundamentales que a mí me influenciaron demasiado en mi manera de ser. Que en la escuela había una huerta, y era la escuela más pobre de la escuela, pero había una huerta, entonces había incluso un espíritu de competencia contra la otra escuela, a ver cuál de los dos hacía una mejor huerta. O sea, es infundible. Nosotros somos de origen campesino y no debemos avergonzarnos de ello, y tenemos que sembrar, porque la gente que tiene el petróleo, tiene que coman petróleo, pero nosotros no vamos a dejar de comer porque vamos a sembrar lo que nos comemos. Estamos descuidando eso. Y la parte deportiva y la parte cívica. Son tres pilares fundamentales en la educación. Usted puede saber mucho matemáticas, pero si usted no sabe quién nos gobierna, en qué sistema estamos de derecho, cómo se dividen los poderes del Estado, si usted no maneja esa materia común, lo mismo que si usted no entrena, si usted no maneja, si usted no corre, ¿estamos fallando en lo primordial de la formación o me equivoco? Antes de que don Rafael Ángel nos comente eso, vamos a escuchar a Sarita Vargas recordando a nuestros ídolos aquí en Bitácora a través de TCTV Canal 12, para regresar con la posición en cuanto a este tema de don Rafael Ángel Pérez. Sarita tiene la palabra aquí en Bitácora. Bienvenidos una vez más, amigos de Bitácora, a su sección Recordando a nuestros ídolos. Hoy hablaremos de un gran hombre, un gran personaje, don Hugo Tazara Olivares, quien naciera en Iquique, Chile, el 14 de febrero de 1924. Fue entrenador destacado tanto en Chile como en Costa Rica. Como profesor técnico fue el pionero en la creación de escuelas de fútbol infantil, tanto en Chile como en distintos países suramericanos y por supuesto que acá en Costa Rica. Ha escrito varios libros sobre fútbol, entre ellos Guía Práctica del Fútbol, Entrenamiento del Niño Futbolista, Fútbol Total y Fútbol Simplemente. Se desempeñó como cronista de fútbol en la televisión costarricense, recibiendo en 1993 el premio al mejor comentarista de fútbol. Después de ejercer su profesión y a la vez hacer periodismo radial, vuelve a entrenar en 1955 a las divisiones inferiores del Colo-Colo, donde como entrenador titular debutó en el año de 1957. En 1959 fue contratado por la Liga Deportiva Alajuelense, donde fue campeón en 1959 y 1960. Además, en este último año fue director técnico de la selección de Costa Rica. En 1961 vuelve a Palestino y en 1963 dirige nuevamente a Colo-Colo. En 1964, 1967 y 1968 vuelve a la Liga Deportiva Alajuelense. En 1969 dirige a Herediano y en esa misma época tuvo un fugaz paso por el Saprissa como preparador físico.
Su carrera siempre estuvo enfocada en fortalecer y crear proyectos en beneficio de la niñez y de la formación integral, es decir, primero la parte humana y luego lo deportivo. Hay muchas cosas más que podemos decir de don Hugo Tazara. Este es un pequeño homenaje a un gran hombre, un padre ejemplar, pero sobre todo a un gran ser humano. Desde Bitácora, don Hugo, te decimos gracias por todas esas enseñanzas y gracias por este gran legado que nos dejaste en el fútbol costarricense. Y por eso te decimos no un adiós, sino un hasta pronto, querido amigo. Visitar a un optometrista es cuestión de salud. Escoger Ópticas Veo es reconocer la excelencia. Ópticas Veo, el mundo donde me renuevo. Instituto Jiménez, seguimos creciendo. Visítenos ahora en Guadalupe y en Desamparados. Piensa en tu futuro, matricúlate en el Instituto Jiménez. También estamos en San Carlos. Mejora tu calidad de vida. Termina el cole en el Instituto Jiménez. Matrícula gratis. Bueno, regresamos aquí degustando un delicioso café en El Aposento, bar y restaurante, con un horario de lunes a domingo, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Desayunos, plato fuerte, casados, cenas, variedad en licores, platos surtidos y más. Venga y disfrute porque hay nueva administración que le garantiza encontrar en El Aposento un lugar que le va a hacer sentirse como en casa. Don Rafael Ángel, retomamos el tema entonces para escuchar su posición en cuanto a lo que conversaba don Fernando. De acuerdo con lo que dice don Fernando, a mí me parece que el enfoque educativo costarricense está equivocado. Es una cosa general, no solamente, como se dice muy bien, de educación física, sino que todo el enfoque educativo está erróneo, estamos perdiendo el tiempo. Una de las cosas que se está haciendo mucho en Europa es enfocar la educación para detectar talento en cualquier persona. Y en cualquier campo. ¿Por qué? Hoy en día está demostrado que existen muchas inteligencias. Algunos dicen 7, 8, pueden ser 1000 inteligencias. Es decir, la pregunta no es, ¿usted es inteligente?, sino, ¿en qué es usted inteligente? Ajá. Entonces la educación debe ayudar a la persona a que descubra en qué es inteligente. A mí eso me dicen de los alemanes, no es que los alemanes sean superiores a nosotros, sino que aquí obligamos al niño a que nos siga la enseñanza nuestra, ¿no? En Alemania el niño siguen al niño. Correcto. Mire él. Correcto. Usted quería que su niño fuera un corredor igual que Rafael Ángel, pero lo lamento mucho, él es bueno para pintar. Exactamente. Hay que irse por esa vena. Hay que descubrirlo. Hay que seguir al niño. Investigarlo y explotarlo por ahí. Descubrir, identificar el talento. Identificar el talento. Porque uno, cuando uno descubre el talento, aquello que hace siempre le satisface. Pero para ustedes, en este trabajo de ustedes, indudablemente que ustedes están contentos, alegres en lo que están haciendo, ¿verdad? No, es decir, el tiempo pasa sin darse cuenta. Igual nos pasa a todos cuando estamos en lo que nos gusta. Cuando usted estaba sobre la pista. Claro, ahí, claro. Eso es sobre el asfalto. Es un sueño, es indudablemente, es una cosa que no tiene comparación, ¿verdad? Y es un premio por estar ahí que no se puede cuantificar ese placer. No es de dinero siquiera. No es de dinero. No es un asunto de dinero, sino de estar feliz, sobre todo, ¿verdad? Y cuando uno hace el trabajo estando feliz, indudablemente que el rendimiento es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el país tiene que enfocarse en educación, enfocar la educación a ir a buscar talentos, ¿verdad? Se lo digo porque en mi caso, lo único que yo aprendí en secundaria fue a darme cuenta de que era buen corredor. Porque muy poco aprendí en la secundaria. Es decir, es más, de las experiencias más tristes que yo tuve, fueron las vividas en secundaria.
Pero lo único que recuerdo de la secundaria es que me descubrí que era un buen corredor. Ahora, usted que es profesor, discúlpeme. Claro. ¿No cree usted que estamos equivocando muchas veces con esa aculturización que recibimos todos los días, creyendo que todo lo que nos viene de fuera de nuestras fronteras es la tapa del perol, para hablarlo en lenguaje bien popular nuestro, cuando en realidad nosotros tenemos cosas extraordinarias? Pero ¿qué hacer cuando un ministro dice, no lean Cocorí, ni lean Mamita Yunay, ni lean a Carlos Salazar Herrera, lean Harry Potter? Lo dice el ministro de Educación. Sí. ¿Qué hacer, don Rafael Ángel? No, indudablemente lo que pasa es que hace falta estudiar más, es lo que yo diría. Con todo respeto, muchas veces llega gente a dirigir el Ministerio de Educación muy de paso, de la corriente política. Es decir, pertenecen al mundo político, saben que van a estar 4 años allí y es para realzar su figura nada más, ¿verdad? Pero para transformar técnicamente la educación no se necesitan 4 años, se necesitan 20, yo aprendí algo 20 o 25. Y que los amigos telespectadores lo aprendan también. Lo aprendí don Rafael Ángel Pérez. Una cosa es el pensamiento técnico y otra cosa es el pensamiento político. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque el deportista es una formación integral. No es solo lo que sucede ahí en el asfalto, en la cancha, en la piscina, sobre la bicicleta. No, hay mucho atrás de eso que tiene que contribuir dentro de un mismo sistema de formación, en este caso la educación. Y otro tema dentro de esto, don Rafael Ángel, ahora que usted mencionó también el caso del ICODER, que tiene una estructura como muy débil, y a esa estructura débil se le suman, que va de la mano con el aspecto político que están mencionando, los comités cantonales, que en vez de construir, en la mayoría de los casos, no puedo decir que la minoría, no, la mayoría de los casos, destruyen el deporte, porque vamos a los pueblos, canchas con candados. Si la juventud en un pueblo no paga, no puede jugar. Es que, pero además, lamentablemente, discúlpeme, porque aquí he entrevistado a don Rafael Ángel, pero es que con don Rafael Ángel se abre una gran perspectiva en este campo del deporte, porque él lo ve desde esa perspectiva. Los comités de deporte se han convertido también en rebatiña, en materia de rebatiña política. Correcto. Entonces ponemos a tal ahí porque es del partido tal o cual, y no se ve si es Rafael Ángel Pérez o una persona que está preparada para integrar un comité de deporte. No, le doy porque ese es de mi partido y ahí lo pongo, porque esto fue lo que se ganó, la pegada de banderas que dio. Es cierto. Y a la par de eso no se le capacita. Ajá. Es decir, indudablemente que hay mucha gente con buena voluntad en las comunidades y que desean colaborar, y sobre todo en deportes hay mucha fiebre. Es un potencial, pero a esa gente hay que capacitarla. Y sí, fiebres estamos llenos. Claro, pero con solo la fiebre no basta, ¿verdad? Hay que saber, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que la gente de ese ICODER, y vuelvo a eso, no comprende. Recuerdo que una vez me buscaron para un plan de formación de técnicos en el país, ¿verdad? Apoyada sobre todo los comités de deportes, ¿verdad? Bueno, hicimos el plan y con la señora de capacitación del ICODER, y cuando lo presentamos a la dirección y la gente que lo apoya dijeron, no, si la gente está capacitada ya. Ellos dicen que la gente de las comunidades está capacitada. La capacitación es constante. No, yo he estado en comités de deportes, en el de Belén, por ejemplo, y yo sé que es muy difícil. Es decir, realmente el deporte es una cosa complicada, hay que estudiarla y sobre todo mirar a largo plazo. Porque se puede... El ser fiebre ayuda, pero no. Y es una capacitación constante. Y no es solo la mirada política. Porque el deporte, usted no tiene deportistas en 3 o 4 años, los tienen 10 años. Entonces tiene que tener una mirada larga, como dicen los políticos, una mirada de estadista. ¿Para dónde va Costa Rica dentro de 25 años? Seguramente se puede preguntar a un candidato a la presidencia como tal. Igual, por ejemplo, un dirigente comunal debe preguntarse dónde va a estar mi cantón dentro de 10 años, por lo menos, ¿verdad? Y eso es la mentalidad que hay que crearle a la gente y que no la tiene. Yo creo que en su momento quien dio en el clavo, y lástima que no siguiera porque estuvo muy poquito como ministro de Cultura, cuando era Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, fue doña Carmen Naranjo. Porque doña Carmen cogía a esa gente que era un fiebre, por ejemplo, el Conde Herrera de Alajuela, y lo ponía a la par de personas que técnicamente sabían
que era el ciclismo, y comenzó a hacer, en todos los cantones comenzó a hacer pequeños grupos y iban a preparar la gente para los cantones, ¿verdad? El ciclismo, el Conde Herrera, que toda su vida, un saludo cordial para el Conde, a quien hace mucho no lo veo allá, es un hombre que ha dedicado, es un fiebre, pero que se ha capacitado también. Y todo su dinero lo ha invertido casi que en el ciclismo, nada más porque le encanta. Correcto. Bueno, entonces usted coge a esa gente, póngala a la parte de gente capacitada académicamente, y de ese híbrido usted saca grandes cosas. Correcto, exactamente. Eso podría ser otra forma, ¿verdad? Esa es una metodología, indudablemente. Pero eso que estamos hablando, el fiebre, es muy importante. Es decir, es interesante, y sobre todo cuestiones como la motivación en los niños, ¿eh? Uno ve cómo, por ejemplo, los niños se transportan hasta 5 kilómetros caminando todavía en este momento, ¿eh? Para ir a entrenar con un fiebre de esos. ¿Eh? Ese es un maestro, ¿eh? Y en cambio el niño es renuente a ir a la escuela. Ajá. Esto dice algo muy profundo. Es un mensaje muy profundo que en educación no lo hemos captado todavía. O sea, que sea atractivo el profesor en ese campo y que el otro lado no. Yo digo que las matemáticas, que es la materia donde todo el mundo tiene el escollo, la piedra en el zapato, es que no tenemos que, tal vez tenemos gente que sabe mucho de matemáticas, pero no sabe enseñarlas. Y yo soy puedo dar fe de eso. Yo no tuve problemas en el colegio donde estudié, en el seminario, hasta tercer año, porque el profesor que tenía yo era de matemáticas y enseñaba las matemáticas de una forma extraordinaria. En tercer año nos cambiaron de profesor por otro que sabía más matemáticas de él, pero no sabía enseñar. Entonces me decía, López, llévese esa ecuación para la casa y la trae resuelta. Digo, ¿pero qué herramientas me está dando usted para resolver esto? O sea, él sabía tanto que creía que los alumnos sabían tanto como él, no sabía enseñar. Y creo que por ahí es donde anda la piedra en el zapato. No se sabe relacionar. Es decir, en el mundo todo está integrado y en el conocimiento todo está integrado. En cualquier actividad en que yo me desempeñe, tengo que saber matemáticas, tengo que saber de sociología, tengo que saber de química, tengo que saber de fisiología. Algo tengo que saber de eso. Una cultura general extensa. Es decir, por ejemplo, el caso del deporte. Estamos hablando de deporte y de deportistas. El deportista tiene que tener esa formación integral. Tiene que saber manejarse con un país. Ahora que estábamos también en la reunión con los futbolistas, muy interesante. Es decir, y hablábamos de eso. Es decir, uno como ciudadano común sufre por su equipo, sufre por un atleta. Y ese atleta, ese deportista, tiene que ser consciente de eso. Consciente de que es un ejemplo, sí, claro. Que están viendo los chiquillos, que están viendo los aficionados, sí. y el comportamiento que él tenga en su vida personal es también. Una responsabilidad, ¿verdad? Eso es una visión sociológica como tal. Tiene que saber de fisiología, o sea, cómo funciona mi cuerpo. Tiene que saber de dietética, qué como. Nadie tiene que decirme a mí qué como. Yo como deportista tengo que saberlo. Es un poco como parte de lo que se llama el entrenamiento invisible. Es decir, es el entrenamiento donde nadie te mira. Aquello que haces en privado. Yo tengo que tener el control de mí mismo, sí, para saber qué hago y qué no hago. ¿Cuánta razón tiene usted y cómo estamos aprendiendo, don Rafael Ángel, de usted? Porque es integral. Es que usted no puede hablar de la formación de una persona en lo físico, en la enseñanza, si no lo relaciona con todo. Sí. Y le contaba a los muchachos aquí, los camarógrafos, que una vez en Canal 7 trajeron un famoso director de cámaras para que enseñara a la gente hace muchos años, don René Picado. Y me contaba Villar que les comenzó a dar clases de anatomía. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo es esto? Yo lo que quiero es ser camarógrafo. ¿Por qué? ¿Por qué clases de anatomía? Entonces, bueno, usted va a trabajar en base al cuerpo humano. Yo tengo que enseñarle a usted cómo es el cuerpo humano. O sea, es el elemento principal en las transmisiones de televisión. Claro. Y usted va a trabajar en base a luz y sombra. Claro. Entonces, un viejo puede ser muy feo, pero siempre tendrá un ángulo que es mejor. Entonces yo tengo que enseñarle a usted anatomía. Física. ¿Verdad? Entonces, de que la gente entienda, porque mucha gente dice, ¿para qué esa carajada de estar aprendiendo anatomía si lo que yo soy es camarógrafo? No, es que es parte integral de todo esto. Sí. ¿Ah? Exactamente. Pero yo hablo de lo que sería una transformación educativa a partir del talento, porque en cualquier cosa que uno haga, necesita del conocimiento, de todo tipo de conocimiento. Claro. Pero uno está motivado. Ajá. ¿Verdad? Está motivado. Por ejemplo, si usted es un futbolista,
con famosos chanfles que hacen y todo eso, le dice, esto es física. ¿Ya? Usted tiene que pensar en ciertos ángulos, ciertas curvas. ¿Cómo poner el pie? Exactamente. Aquel futbolista empíricamente que lo hacía muy bien, tal vez lo sabe, no tiene conciencia que lo sabe. Y eso es física. ¿Verdad? Es decir, pero lo diferente de esta visión es que cuando uno está en lo que a uno le gusta, uno está motivado por investigar más. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando yo inicio como corredor en educación secundaria, yo empiezo a investigar cómo se entrenaba, porque en ese momento no había nadie en el país que me ayudara a entrenar. Y fue leyendo y buscando. Me decía usted que hasta tuvo que aprender inglés, claro, para poder sí, tener más acceso inglés, a la... Más inglés que un compañero mío en el colegio, porque yo tenía que leer más rápido. Si no podía esperarme que terminara el primer año y aprender esto, sino que yo tenía que leer lo que el libro decía ya, en inglés, ¿verdad? Para poder saber cómo se entrenaba. Es decir, esa es la motivación que da trabajar desde el talento. Qué bueno. Definitivamente. Don Rafael Ángel Pérez, ¿y qué siente que está faltando para que podamos moldear mejor todas esas carencias que hay dentro de la educación, que van de la mano con el deporte y la formación integral de la sociedad? Que hay muchos celos, que hay envidia, que no le gusta a la gente acercarse a figuras como usted, que tienen toda la capacidad y los atestados para asumir un eventual cambio. Sí, este es un libro de texto al cual acudir. No, como yo, hay mucha gente en el país y mucho más estudiosa y más formada. Me parece que a nosotros nos está haciendo mucha falta, es decir, eso que habla usted, el rescate de lo técnico y saber que el técnico tiene su espacio. Yo no digo que el político no tenga su espacio, lo tiene, es indudablemente. Pero cada quien en su campo. Claro, y Dios en la de todos. Correcto, claro. Pero, por ejemplo, cuando usted va a hacer un trabajo como los que hace el ICE o la construcción de un edificio, es técnico y punto. Ahí no me venga usted con cuestiones políticas porque el edificio se le cae, ¿verdad? Esto se hace así. Exactamente. Igual, por ejemplo, en el caso de la educación y el caso del deporte, hay gente que sabe cómo se podría transformar, ¿verdad? Pero generalmente, con todo respeto para los ministros que llegan al Ministerio de Educación, llegan un poco por hacer carrera política, por estar allí, porque saben que es un puesto donde se puede figurar bastante, pero indudablemente la huella no se ve. Cuesta mucho verla, ¿vea? El último ministro que tuvimos estuvo 8 años en el Ministerio de Educación. Y los que estamos siguiendo la educación, lo que pasa, como que la huella que dejó no se ve tanto. Y no solo eso, el Ministerio de Transporte, ahora estaba buscando un puente que es para la dirección de acá, todos pintados. Y le digo ayer, mira, lo que es la vida. Le digo, yo recuerdo aquellos puentes de Guanacaste, cuando no existía el CONAVI ni el COSEBI, aquellos puentes de Guanacaste pintados con minio, hasta que relucían, pintados de plateado, y era el Ministerio de Transportes. Y yo nunca oí que un puente se fuera a caer. Estaba bien limpiecito el puente, bien pintadito. Incluso por conveniencia política, un buen ministro de Transportes era el mejor candidato a la presidencia que teníamos. Ahora no sé, ¿qué ha pasado, Rafael? Y no se hacía publicidad de que vamos a hacer un puente, ni se inauguraba el puente. Ahí está el puente. Y al servicio del pueblo. Las obras hablan solas. Es correcto. Es decir, don León Cortés, un ministro de Fomento que era en ese momento, sí, se ganó su candidatura y posteriormente su presidencia siendo ministro de Fomento, lo que es ahora el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Así llegó don León Cortés a la presidencia. Sí, las obras hablan. Estamos en Bitácora desde el aposento. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado don Diego? Estamos bien, excelente, porque viene la otra parte. Es que don Rafael Ángel es una persona que admiramos mucho y que nos permite abordar tantas cosas. Es una enciclopedia, entonces hay que procurar sacarle todo lo que se pueda. Es un programa que va a formar mucho dentro de nuestros amigos televidentes, dentro de esta variedad que hemos ofrecido con los grandes deportistas y protagonistas del deporte en nuestro país. Pero no podemos obviar retomar un poco lo que ha sido su brillante carrera y repasar un poco esas páginas doradas que mucha gente, y usted recibe ese cariño en la calle, don Rafael Ángel, usted lo recibe, lo siente, porque es el máximo exponente del atletismo en la historia de nuestro país. Y que lamentablemente mucha gente joven no conoce. Y entonces tienen que conocerlo los jóvenes. Culpa de nosotros mismos. Y vamos a retomar algo del tema que hemos estado conversando, del mismo sistema. O sea, ¿qué les enseñan por qué no hablar en las clases de educación física de los grandes deportistas que han tenido este país? Claro, pero es que vamos pero vamos a todos los campos y aquí me quejo.
aquí los carajillos le manejan a usted el último lugar del hit parade, la canción de moda, y usted le pone a mencionar a 2 autores nacionales y no los conoce. Le manejan todos los jugadores de basquetbol o de béisbol o lo que sea, y corredores del extranjero, los pone usted a hablar un poquito de lo que es lo nuestro, y un completo desconocimiento. ¿Qué resumen hace ya de su vida? ¿Cuántos años en este momento, don Rafael Ángel? Tengo 69 años. 69 años. A sus 69 años, cuando hace una mirada, un vistazo al pasado, ¿qué reflexiones llegan de lo logrado, de lo cosechado en esa exitosa vida? No, yo podría decir que soy una persona feliz. Soy feliz por la familia que tengo. Soy feliz por lo que he logrado, a pesar de que no satisfecho con lo que logré. Yo quería mucho más. Más. Yo quería ser campeón olímpico y no pude ser campeón olímpico. ¿Por qué razón? Digo, porque capacidad tenía de sobra. Don Fernando, es complicado decir, ya a ese nivel. Yo le podría decir, sí. Dar una humildemente, si me lo permite, don Rafael Ángel, no con el conocimiento ni con la vivencia que usted tiene, pero que me da la impresión de que eso es lo que sucede con usted, sucedió con usted y ha sucedido con otros grandes deportistas aquí en nuestro país. Abandonados, solos. Sí, para hacer esas luchas la tienen que hacer solos. Cada ¿Qué guerra es le muy da difícil, el muy gobierno? difícil. Aquí hubo que hacer campañas, que insistir para que les den unas migajitas a los deportistas. Nos damos cuenta de los chorizos horribles que suceden en el gobierno, de la plata que se han robado en el poder público, de los despilfarros en fiestas y en cualquier otras tonteras, pero les duele ayudar al punto que Rafael Ángel tiene que vender unas medallas. Deportista. Lo que logró Claudia, Silvia Paul, lo lograron solas. Después aparecieron los presidentes de momento a figurar, a recibirlos en el aeropuerto, a hacer, como dicen los chiquillos hoy en día, hacer el papel. El club diario, ¿verdad? Hacer el papel. Y así sucedió con don Rafael Ángel Pérez. Y así ha sucedido con, cuántos atletas, deportistas. Y máxime que don Rafael Ángel es incómodo para mucha gente en el sentido porque de que dice la verdad. Siempre dice la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Don Rafael Ángel, ¿ustedes sí o no están abandonados? Y sí o no, aquí cuántas veces las delegaciones de dirigentes para ir a una olimpiada eran más grandes que deportistas. Como vergüenza a la gente del Comité Olímpico. Como vergüenza mínimo, deberían ir los mismos dirigentes que atletas, con menor número. Pero ¿cómo va a ir una delegación numerosa a un evento? Más dirigentes que atletas. Donde no vamos con prácticamente nada de atletas. Porque nuestros dirigentes, en la mayoría de los casos, fútbol, Comité Olímpico, les encanta montarse en el avión. Les encanta sacar pecho y ir ahí a vivir la gran vida. Entonces, ¿están solos sí o no, don Rafael Ángel? El deportista, por lo menos el individual, tiene sus tiempos de soledad. En el caso, por ejemplo, de mi experiencia, en los tiempos que yo triunfaba estaba ya rodeado de gente. E incluso a políticos me invitaban a almorzar y a otro tipo de actividades. A robar cámara. Otras actividades sociales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya cuando pasa un poco la emoción, uno se queda solo otra vez. Y es complicadísimo. Porque, por ejemplo, uno tiene la mirada, digamos, en la próxima Olimpiada, en el próximo Campeonato Mundial. Pero ese próximo es dentro de 3 o 4 años. En ese interim queda solito. Y a nadie le importa dentro de 3 o 4 años. Le importa ya. Ya, exactamente. Entonces, uno tiene ese problema y seguramente pasa ahora, aunque yo creo que las cosas están mejorando. Ahora hay como una visión mucho más estratégica en esa línea, ¿verdad? Y se habla de ciclo olímpico y todo ese tipo de cosas. Pero siempre hay una soledad. Siempre hay un momento en que la gente te deja solo. Y peor en la derrota. La derrota uno es huérfano. La derrota es Napoleón, la victoria tiene 1000 padres, sí. la derrota es huérfana. Correcto, exactamente. Te quedas solo y uno tiene que aprenderlo. Tiene que aprender, tiene que volverse a levantar. Y asimilarlo eso. Asimilarlo. Pero uno madura mucho con eso. Y hoy en día, ¿qué le transmite don Rafael Ángel? Un atleta como amador. Creo que a la distancia, sin conocerse, probablemente ustedes se entienden muy bien. Ah, no, claro. Se entienden muy bien y empiezan a tener hasta cierta comunión
con esas personas porque los identifican a ustedes, los retratan completamente. No, de acuerdo, total, y la comprensión que uno tiene del esfuerzo que hace. Una cosa que vale la pena destacar en este momento es el ciclismo. Ajá. El ciclismo ha obtenido una serie de triunfos, no solo amador. Román Villalobos, que estuvo en este programa. solito, ¿eh? La Vuelta al Táchira, ganar la Vuelta al Táchira. Claro, el muchacho de San Ramón. Seguramente no la vuelve a ganar Costa Rica en la historia. Es decir, ese tipo de logros a veces como que pasan desapercibidos. Culpa de la prensa. Yo creo que posiblemente le falta formación a la prensa. Y otra cosa también es que ahora la información viene muy empaquetada, hecha ya del extranjero. Uno ve, por ejemplo, los canales nacionales, las noticias de deportes. Y lo que dan es fútbol, baloncesto, por ejemplo, y tenis. Sí. Uno dice, no, eso es lo que mandaron viene del canal Y internacional. por vagabundería, porque no tiene otra palabra, por vagabundería, el video más famoso o el video que está haciendo más alarde en YouTube. Eso es. Vagabundería. Eso es. Es que nosotros. Eso es lo que sucede. Discúlpeme que me salga del tema, que es don Rafael Ángel. Pero acá lo que tenemos son revistas. De noticiarios muy poco. Yo muchas veces para ver la situación de Venezuela, o tengo que poner CNN, o tengo que irme a Radio Televisión Española, y gracias a Dios que existe el cable. Porque si fuera por los canales de acá, uno no se entera de la misma situación, hasta de cosas en el mismo país. Y gracias a Dios que existe Telecable, que tiene paquetes accesibles, que tiene el mejor servicio, que en 48 horas le están instalando en la casa. Ya don Rafael Ángel lo llamó para contratar a Telecable. Precisamente dentro de esta situación, el cable, el mejor servicio es Telecable, indiscutiblemente. Y es que entonces estamos viendo que a la gente de don Rafael Ángel, en este aspecto, y que incide en el deporte, que nos quedan 2 minutos. Sí, le estamos dando lo que a la gente le gusta, nada más, para poder facturar bien. Pero la parte formativa también del televidente se está quedando por fuera. Sí, indudablemente que los comunicadores, como les dicen ahora, ¿verdad? Tienen mucha importancia en esto ¿Influyen negativa o positivamente? Tienen una gran influencia en apoyo al deporte, a la educación y a la vida nacional. Correcto. Es decir, una visión crítica, yo creo que siempre es buena. Una visión crítica realmente que aporte, que construya, ¿verdad? Sí. Pero siempre es muy importante. Y eso que hablábamos ahora, la visión técnica también, a la par de lo que era el lenguaje político demagógico muchas veces, ¿verdad? Aunque duela mucho, lo técnico es muy cercano a la realidad o a la verdad. Uno no puede decir que sea la verdad, porque la verdad no se sabe quién la tiene, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, lo técnico está muy cerca. Está muy cerca porque obedece a la investigación sobre todo. Don Rafael Ángel, muchísimas gracias. Un saludo a su familia. ¿Cuántos son los componentes de esa bella familia? Bueno, mi esposa y 3 hijos y 2 nietos, 3 nietos, perdón. 3 nietos. Sí. Yo creo que Jeremy, se nos queda un montón de cosas que hablar de don Rafael Ángel. Temas se quedan y también. Yo voy a insistir con don Jeremy para que hagamos un segundo programa y que usted nos acepte la invitación. Muchas gracias, con mucho gusto. Porque se nos queda todos sus triunfos, todas sus competencias, todas sus experiencias. Ojalá que podamos ir a su casa y ver todas esas medallas y todas esas que es como un libro de consulta para la gente que está en el atletismo ahora, que esta disciplina tan querida, y que lo hablaremos también, que se ha comercializado tanto, ¿verdad? Y donde 4 están agarrando todo, y la gente que realmente está interesada en el atletismo per se se está quedando por fuera. Sí. ¿Cómo se sintió en Bitácora, don Rafael Ángel? Muy bien, muy contento, como en casa, hablando con 2 amigos que admiro mucho, usted, la juventud, y don Fernando, de mi edad más o menos, ¿verdad? Que lo conozco desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ha sido un placer de estar a la par de él. Somos amigos en Facebook. Claro que sí. Ajá. ¿Cómo no? Como le digo también que le reitero ese agradecimiento del pueblo, la admiración que usted tiene es por todo el país y más allá. Muchas gracias. Porque tengo entendido que lo buscan a nivel internacional para tener las opiniones, porque simple y sencillamente es el referente de nuestro deporte, uno de los grandes referentes. La pasamos de maravilla aquí en el aposento, un lugar extraordinario, gracias a doña Ana Orozco, a todo su gentil personal. Esperamos volver pronto, porque un lugar como estos lo invita a uno siempre a volver. 2268-5303 para sus reservaciones. Gracias por preferir Bitácora, por enviar sus mensajes, por opinar a través del 70369659, donde nos envían sus mensajes de respaldo. Estamos en Facebook y ahí los atendemos con todo gusto. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.